naranja. Son riquísimos. Bueno, lo dabas recién como dato concreto y nosotros lo estábamos mostrando también en Diario 1, esto de que Mendoza presentó las primeras 10 denuncias contra padres que no vacunan a sus hijos y en gran parte, el protagonista de que esto se modificara y que se implementara fue justamente el ministro de Salud, Rodolfo Montero, a quien tenemos en línea. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Ricardo Montacuto y Rosana Villegas de este lado. ¿Qué tal? Buen día, buenos días a todos. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás, Rodolfo? Yo protagonista, yo habilito, apoyo, acompaño. Después todo el departamento de inmunización y Iris Aguilar a la cabeza son los verdaderos protagonistas que están laburándolo. No, bueno, pero hay que tomar la decisión política en su momento cuando fue noticia nacional, cuando Mendoza cambió el código y empezaron a ver por lo menos advertir a los padres que no quieren vacunar a sus hijos. Ahora, acá tenés dos tipos de casos, ¿no? Tenés el que no vacuna por descuido, por ignorancia, porque vive en la marginalidad, porque no sabe cómo, y tenés el antivacuna. Son como casos diferentes. ¿Ustedes con qué se encuentran más? ¿Con el caso del descuido o con el caso de las antivacunas? Mira, en su gran mayoría son casos de descuido. Normalmente son casos de descuido. Después tenés personas que, por ejemplo, se negaron a vacunar en la escuela porque quieren llevarlo a un vacunatorio en particular para que lo vacune y después termina no llevándolo, retrasando esa vacunación. Y después tenés, dentro de estos 10 que hemos denunciado en esta primera tanda, tenés uno seguro de ayer, que fue muy explícito, pero creo que hay otro más, son 2 de esos 10, son personas que no quieren vacunar, son el segundo grupo que decías vos, son más antivacunas. Ahora, recordemos que la vacunación es un acto colectivo, digamos, para protegernos entre todos. Es decir, si hay algunas personas que no se vacunan la ley y no vacunan a sus hijos, se ponen en riesgo de ellos, a sus hijos sobre todo, pero también al resto de la sociedad. Por eso la insistencia permanente de lo bien, porque además está recontra demostrado en la historia lo bien que han hecho las vacunas y cómo han salvado vidas. Bueno, y tenemos el ejemplo concreto de Argentina, lo que ha pasado con el sarampión, lo que está pasando con la tos convulsa en Argentina es un claro ejemplo. Hay 7 bebés muertos. Claro. O sea, hay 7 muertes en Argentina por tos convulsa. Y acá, cerca, ¿no? En Entre Ríos, digo, en nuestro país, como para mostrarlo y palparlo cerca. Me refiero a que no es algo que está pasando en otro lugar del mundo, sino en nuestro propio país. Claro, son 7 chiquitos muertos de distintos lados, de distintas provincias del país, pero son 7 muertos que no tenían vacunas y que se podrían haber salvado. Hay muchos bebés, la tos convulsa afecta fundamentalmente a niñitos menores de 2 años, mucho más grave para los menores de 6 meses, es una bacteria, la tos convulsa. Sí. Pero que nos esté pasando eso en la Argentina, que tengamos más de 700 casos confirmados de tos convulsa en la Argentina, que tengamos 7 muertes, todo vinculado a la baja tasa de cobertura de vacunación, es una muestra concreta de la importancia de que todo el mundo lleve a sus niños, y el sarampión también, ¿no? Y el sarampión que viene creciendo año a año. ¿Hablaste alguna vez frente a frente con un antivacunas? No directamente. He hablado con algunos que dudan, pero por suerte, después de una conversación amena de unos pocos minutos, se dan cuenta que están errando. Pero nunca me ha tocado hablar cara a cara con alguien que está expresamente en contra. Y el caso de ayer que decís que fue como muy explícito, ¿qué quisiste decir? ¿A qué te referís? ¿Qué pasó? Porque nosotros, hay todo un procedimiento. Nosotros vamos a vacunar a las escuelas, los papás, por cualquier razón, es lícito poder decir, no le coloquen la vacuna a mis hijos, incluso pueden mandarnos un formulario diciendo, no quiero que vacunen antes. Lo que pasaba es que cuando íbamos a vacunar a las escuelas, a veces los papás no los mandaban a los niños, perdían días de clase. Entonces nosotros le dijimos, mire, mándelo igual, si no quiere que lo vacunemos por algo en particular, porque puede haber razones para que no tengamos que vacunar a la escuela,
o porque el papá quiera llevarlo después a otro vacunatorio, nos hace una nota, entonces dice, bueno, no vacunen al hijo. Lo que nosotros hacemos es un seguimiento sobre eso, porque el papá, después de esa negativa, tiene 30 días para mostrarnos que lo vacunó al bebé en otro lugar. Y si no, hacemos un seguimiento de ese caso para ver por qué no. El caso que te cuento ayer es porque explícitamente en el último contacto que tuvimos nos dijo: yo no voy a vacunar a mi hijo porque no quiero que se vacune. Entonces, bueno, ese fue uno de las... ¿Y con qué argumentos, claro? No, dice que no cree en las vacunas, que no le parece bien vacunar a su hijo, así que no lo va a vacunar. Bueno, en ese caso cabe esta denuncia de la que estábamos hablando al principio, ¿no? Que implica sanciones económicas que van de los 200.000 a los 300.000 pesos para los padres y tutores, como para los efectores privados que no apliquen las vacunas. Me refiero a que... la multa es lo de menos, ¿eh? Sí. O sea, sí, hay sanciones económicas, pero esto entra en la justicia y ahí ya define la justicia cuál es la penalidad, independientemente de lo económico, porque básicamente... es un acto ilegal no vacunar. Claro. Primero porque desprotege a mí, pero además porque hay una ley nacional, la ley 27491 de la Nación dice que la vacunación es obligatoria y que los padres o tutores tienen que garantizar esa vacunación junto con el Estado. Nosotros en Mendoza tenemos el Código de Contravenciones de la provincia de Mendoza que establece lo mismo, y está la resolución ministerial nuestra, pero básicamente es una obligación legal. Por eso ahí el juez tiene, además de la sanción económica, muchas otras alternativas para sancionar al padre. Ahora, ministro, ¿lo han contactado pares de otras provincias como para poder imitar este modelo mendocino? Digo porque imagino que esta situación que se da en nuestra provincia también se puede replicar en otras, de padres que se niegan a aplicar la vacuna. Hay varios ministros de otras provincias que nos han pedido cómo fue la resolución nuestra de implementación. Incluso el lunes es del Consejo Federal de Salud, vamos a hacer una breve presentación. Y hay muchos infectólogos a nivel nacional que han salido a ponderar lo que se hizo en Mendoza de sancionar. Hugo Pizzi es uno, que lo escuché, un infectólogo muy reconocido, que ponderan esto que está haciendo Mendoza para tratar de garantizar la vacunación. Acá la gran responsabilidad es de la comunidad en su conjunto, y por eso nosotros siempre decimos, nos va bien en tasa de cobertura respecto del resto del país, pero no lo suficientemente bien, pues tenemos tasas entre 80 y 85% de cobertura, 88% en algunas vacunas. Es decir, estamos... Claro, pero hay que llegar al 95%, ¿no? Pero hay que llegar al 95%, exactamente. No nos alcanza eso, pero estamos bien, y nosotros decimos, porque tenemos una política de vacunación activa, porque vamos a las escuelas, cosa que no hacen el resto de las provincias. ¿Qué pasa con la vacunación de los adultos? ¿Cómo vamos con eso? También la pandemia hizo mucho daño en términos de tasa de cobertura, y en adultos también se ve incluso en casos concretos como este de la tos convulsa. La vacuna de la quíntuple, de la tos convulsa, se pone a los 2, a los 4, a los 6, y después hace un refuerzo entre los 15 y los 18 meses del bebé. Pero antes de los 2 meses, el bebé no tiene cobertura. Claro. 2 de los niñitos que han fallecido en esa etapa, apenas nacen, la cobertura se la da la mamá, con la vacuna que se pone la mamá en el embarazo. Y ahí también te das cuenta que los adultos han bajado su tasa de cobertura. Esa es la triple bacteriana celular que se pone en las mamás embarazadas y que protege al bebé contra la tos convulsa. Y en eso la mamá no se había puesto la vacuna. Y lo mismo pasa a veces con la gripe, pero también lo vemos con el COVID. Entonces yo creo que ahí tiene que la sociedad en su conjunto entender lo que está pasando, entender cómo se van generando estos focos de sarampión, estos focos de tos convulsa, entender la gravedad de lo que implica y el riesgo además inminente de otras enfermedades que estamos en alerta por posibles ingresos, que son gravísimas, como la poliomielitis. Entonces, claro, creo que toda la sociedad tiene que tomar conciencia. Pues sabés que los que tenemos un poquito más de edad, en mi caso 60, yo recuerdo haber visto chicos con secuelas de la polio en la década del 70 en la escuela, ¿no? Con secuelas físicas, con secuelas físicas de la polio.
o con secuelas físicas del sarampión o de la varicela inclusive, ¿no? Bueno, muchísimas cosas. Gravísimas. O de tos convulsa, había tos convulsa. Tos convulsa es una enfermedad del invierno muy complicada en aquellos años. Bien. Sí. El que vio un niño con parálisis, claro. Hoy nos agarramos la cabeza, pensar que realmente estamos en alerta porque no nos queremos, porque hay parte de la sociedad que no se quiere vacunar. Yo siempre digo, las vacunas han hecho muchísimo más efecto que todo el sistema sanitario junto, que todo lo que hacemos nosotros con el esfuerzo que hacemos todos Claro, los días. lo que pasa es que el sistema sanitario es después, cuando ya te enfermaste, Claro. ¿viste? Ese es el problema. Bien. Exactamente. Esto es prevención y protección, fundamentalmente. Ahora, Iris Aguilar marcaba algo en una nota que justamente tenemos publicada en Diario 1, que es que las vacunas no pueden quedar atrapadas en esta batalla cultural. ¿Qué le dirías a ese que todavía está dudando o que se niega concretamente a vacunar a sus hijos? Dos cosas. Primero, hay que estudiar y hay que buscar fuentes serias. Hay que salir del facilismo de las redes sociales y de tres chicos que hablan bien o son simpáticos hablando en las redes sociales y estudiar un poco. Todos los estudios científicos en el mundo apoyan la vacunación y no hay ninguno serio. Hubo uno en el 98, 99 que después se demostró que fue un fracaso, que fue el que empezó con todo el tema de antivacunas. Claro. Pero no hay ningún estudio serio que diga o que vincule a las vacunas ni con el autismo, ni con el cáncer, ni con ninguna de las estupideces que dicen por ahí. No hay estudios científicos y hay miles de estudios corriendo respecto a eso y no hay ninguna evidencia. Entonces hay que estudiar o informarse mejor, buscar fuentes confiables para informarse. Eso es muy importante, salir del facilismo de las redes sociales o de los videitos simpáticos y ver fuentes o buscar fuentes confiables, eso por un lado. Y por otro lado, entender esto que decíamos al principio. Esto que decíamos en la batalla cultural, es un compromiso colectivo la vacunación, es un compromiso social. Es proteger a nuestros hijos de que, por ejemplo, no se nos muera un bebé recién nacido por tos convulsa. Es proteger a nuestros hijos, pero también es un compromiso social con el resto. En la medida que hay algunos que no se vacunen, ponen en riesgo también a todos los demás. Respecto de algunas enfermedades que son muy graves, que nos habíamos considerado que las habíamos superado. No, y que son graves de verdad, son graves de verdad porque contagian y matan. Rodolfo, muchas gracias. Va a haber que esperar probablemente algún amparo, ¿no? Porque este padre de ayer, por ejemplo, cuando lo sancionen o cuando tenga que cumplir días de arresto, puede haber, esa pregunta no te la hemos hecho. ¿Qué pasa? Porque la sanción es al padre, pero al chico lo vacunan compulsivamente. Sí, existe la vacunación compulsiva. Nosotros en Mendoza la hemos ejercido. El año pasado, por ejemplo, ejercimos vacunación compulsiva contra unos chicos de una comunidad en Potrerillo, en alta montaña, que no querían vacunar y se ejerció vacunación compulsiva porque es un derecho del niño. ¿Esa comunidad tenía argumentos religiosos, ideológicos, de qué tipo? Mira, no sé si en el sur sí, estoy seguro que en San Rafael que había algunos argumentos religiosos, sobre todo para no vacunar a las niñas con la vacuna del HPV. Del HPV, me acuerdo, en sí. esta de Potrerillo no sé si eran religiosos o culturales, pero bueno, se negaban a la vacunación y ahí se hizo vacunación compulsiva. Se puede hacer vacunación compulsiva, pero esto es ¿cómo otro es? camino. ¿Cómo es? Pero espera, Rodolfo, ¿cómo es la vacunación compulsiva? ¿Qué van? ¿Con la policía, con un juez, con un fiscal? Con un oficial de justicia y con la policía, claro. Ajá. Bueno, de acuerdo, muchas gracias, Por favor, a usted. Gracias. La verdad que Rodolfo Montero, el ministro de Salud de Mendoza, la verdad que nos enteramos cosas. Hay una comunidad antivacunas en Alta Montaña, en Potrerillos, que no quieren vacunar a sus chicos y les metieron vacunación compulsiva. Es un historión. Sí. Y pasó debajo del radar porque no teníamos esa información. No lo teníamos en el radar. Queremos hablar con esa gente. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Los queremos entrevistar. El sarampión ni existía. ¿Te das cuenta? Que ni la ficción puede superar la realidad. ¿Te das cuenta? Qué bárbaro. 10:57, dale.